la Biblia, la santa palabra del Señor. ¿Qué es técnicamente la Biblia? Mire, la Biblia es la revelación divina, es la voluntad del Señor revelada por medio de las Sagradas Escrituras. Ahora, aquí tenemos que la manifestación escrita de su voluntad, tenemos la revelación de su carácter y también de su plan eterno de salvación o redención. Eso es lo que usted tiene en sus manos. Ahora, técnicamente, cuando hablamos de la Biblia, lo que usted tiene en su haber, que usted lee o usted escudriña, más que un libro, mi amado, estamos hablando de una colección de libros, es una biblioteca. Fue escrita o revelada durante un periodo de 1400 años, aproximadamente. ¿Okay? No hay una fecha realmente exacta sobre ello. Son 1400 años escrito o revelado por más de 40 autores, seres humanos a los cuales les fue revelada la palabra de Dios y ha sido la voluntad del Señor por medio de su Santo Espíritu todo lo que se revela en ella. Aquí hay reyes, aquí hay pescadores, aquí están los apóstoles, o sea, hay personas de varios estratos sociales. La realidad es que el Señor se ha manifestado a lo largo de la historia por medio de muchísimos siervos, personas cuyos corazones se han humillado delante de Él y Dios los ha visto como propicios para que Él pueda sencillamente manifestar su voluntad. Entonces, eso es lo que tenemos básicamente como la palabra de Dios y es lo que nos ha llegado a nosotros. Ahora, nosotros tenemos esta revelación en dos secciones fundamentales. Su totalidad del libro son 66. Eso es lo que nosotros, como creyentes en Cristo, o sea, el protestantismo, llamamos así, nos ha llegado a nosotros y es lo que tenemos como la revelación de Dios. Son 66 libros, que de ellos 27 son del Nuevo Testamento y tenemos 39 que son del Antiguo Testamento. Ahora, estos 66 libros es algo bien curioso porque en esta división que se hace, estos primeros 39 libros son la revelación anterior a la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, a la encarnación de Cristo y a su obra en la cruz. Y los restantes 27 libros, pues sencillamente es ya la manifestación de este Cristo que fue su obra, crucificado, resucitado, el surgimiento de la iglesia y obviamente la revelación hasta el libro de Apocalipsis. Entonces, vamos a hacer aquí una división para entender qué es lo que tenemos delante. Dos secciones fundamentales. La primera es conocida como Tanaj. La Tanaj es, diríamos que, la enseñanza hebrea. Esta es la comprensión de 39 libros que comienza con sencillamente la Torá. La Torá es la ley judía, son los primeros 5 libros de la Biblia. Estamos hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ahí está la ley. Ahora, algo curioso con respecto a la ley es que en realidad muchos piensan que la ley judía son 10 mandamientos, que son los 10 mandamientos que están escritos en Deuteronomio capítulo 5 o Éxodo capítulo 20. Eso es lo que normalmente tienen, pero en realidad es muchísimo más que eso. ¿Y a qué me refiero? Mire, son 613 mandamientos en total y está dividido en 3 secciones fundamentales. La primera son los mandamientos morales, los segundos los mandamientos civiles y el tercero son los mandamientos ceremoniales. Ahora, el peso de la ley moral sí cae sobre los 10 mandamientos, lo que usted conoce como 10 mandamientos o nos ha llegado a nosotros como esa ley moral o 10 mandamientos. Pero también están los mandamientos civiles, que son aquellos que fueron dados para la formación de Israel como tal o para esa convivencia en Israel. Eso no tiene nada que ver con usted, no tiene nada que ver conmigo. Nosotros no vivimos bajo esa ley. Y finalmente está la ley ceremonial. Y aquí estamos hablando de los sacrificios, mis amados, y leyes que fueron sencillamente, dice la palabra de Dios, que eran la sombra del que había de venir. Y estamos hablando de Jesucristo. No seguimos haciendo sacrificios. Jesucristo, y entendemos como creyentes en Cristo que Jesucristo es el sacrificio perfecto, es el cordero perfecto. Por lo tanto, con él, esta ley ceremonial sencillamente termina. ¿Ok? Entonces, ¿qué queda para nosotros? Pues el cumplimiento de la ley moral. Se divide en 2 secciones. La primera son 248 mandamientos que son conocidos como mandamientos positivos y 365 que son conocidos como los mandamientos negativos. No significa que sean malos, le voy a explicar. Lo que sucede es que 248 mandamientos de la totalidad de 613 de toda la ley judía que fue dada, ojo con esto, fue dada a Moisés. Es la ley que se conoce como sinaítica o es la ley que se conoce como mosaica. Esa es la totalidad de los 613 mandamientos. De toda esa totalidad hay 248 que, les repito, son conocidos como los mandamientos positivos. ¿Por qué? Porque sencillamente es harás esto, harás aquello, harás lo otro. O sea, no hay negatividad en la manifestación del mandamiento. Pero hay 365 que es no harás esto. Y nótese, incluso cuando va a la ley moral, amarás al Señor tu Dios. Amarás, o sea, es algo positivo. Pero cuando no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, entonces se da cuenta que ya entonces la aplicación de la palabra no está sencillamente haciendo
haciendo una división entre algo que llamaríamos algo revelado de manera positiva y otra revelado de manera negativa. Pero en sentido general proviene de Dios, pues obviamente es algo bueno, agradable y perfecto a todos aquellos que hemos creído en Él. Entonces, en este sentido, entendemos que el Tanaj hebreo está dividido en tres secciones. La primera es la Torah, repito la ley. La segunda es el Nevim, que son los profetas. Y segundo, el Ketubim, que son los libros históricos. También los libros poéticos. Aquí están Salmos, aquí están Proverbios. Y el Tanaj en sentido general, esta palabra Tanaj es un acrónimo de Torah, Nevim y Ketubim. En otras palabras, la ley, los profetas y los libros históricos. Entonces, eso es lo que tenemos como Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuándo se cerró el canon del Tanaj? O sea, este canon hebreo. ¿Cuándo podemos decir que terminó? O sea, que se cerró el Tanaj. Pues en torno al siglo V. Recordemos que el último libro del Antiguo Testamento es en Malaquías y que hubo un periodo aproximado, un poco más de 400 años de silencio entre Malaquías y el libro de Mateo. Entonces, un dato muy curioso es que muchos piensan que el primer libro de la Biblia, atención con esto, o el primer libro escrito fue el libro del Génesis o libro de los orígenes o de los inicios. En realidad no fue así. El primer libro que se comprende históricamente revelado fue el libro de Job, mis amados. Incluso es más antiguo que el propio Moisés o la revelación que le fue dada a Moisés. Y de manera también sorprendente, cuando nos vamos al Nuevo Testamento, ya aquí está la revelación de los evangelios de manera inicial. También tenemos el surgimiento de la iglesia en el libro histórico de Hechos. También tenemos entonces la mayoría de las cartas paulinas que están reveladas ahí. Estamos hablando de Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, toda esta gama de viajes misioneros de Pablo que fueron revelados en cartas y también exhortaciones y también reprensiones del apóstol Pablo, pero no solamente eso, también están las cartas del apóstol Pedro, están las cartas del apóstol Juan, están las cartas del apóstol Santiago, está la carta de Judas. O sea, es un compendio total de epístolas o cartas que son las que forman parte de todo este compendio del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál es la última de todas estas revelaciones? Pues la conocemos, es el libro de Revelaciones o también el libro de Apocalipsis, que es la revelación al apóstol Juan de lo que vendría en el fin de los tiempos. Eso es totalmente lo que tenemos en manera técnica. Ojo, no estamos hablando todavía aquí de su contenido. Estamos hablando de manera técnica qué es lo que tenemos por Biblia. Entonces, repito, en el siglo V se cerró, antes de Cristo, se cerró el Tanaj, aproximadamente en el siglo V, en torno a Malaquías. Y finalmente, el Nuevo Testamento se cerró en torno al siglo IV, alrededor del año entre el 396 y el 398 con el Concilio de Cartago, en torno al Concilio de Cartago. Ahí fue donde se cerró, diríamos que la totalidad de lo que tenemos como el canon de las Sagradas Escrituras que usted y yo tenemos en nuestras manos. Pero es muy importante saber que detrás de todo, mis amados, de todo esto hay una historia. Y que esa historia, mi amado, nos está revelando a Cristo. Uno de los versículos que yo en lo particular considero que debes tener siempre muy presentes es Juan capítulo 5, versículo 39. Porque muchas veces nos hacemos la pregunta de que ¿para qué tenemos la Escritura? ¿Para qué tenemos que estarla leyendo? ¿Para qué tenemos que estar escudriñando? ¿Para qué tan necesario? Si con yo solamente creer, con eso es suficiente. Mire, mi amado, la pregunta no es que usted crea. La pregunta es, ¿le crees a Dios? Eso es muy diferente. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. Hay personas que le dicen, es que yo creo que hay un Dios, pero no le creen al Dios creador, no le creen al Dios de la Biblia, no le creen al Dios revelado. Por lo tanto, su creencia no rinde fruto, es una creencia banal. O sea, no hay ganancia, porque esto no tiene ganancia eterna en lo absoluto. Ahora, cuando el Dios de la Biblia a usted le es revelado, entonces su vida es transformada. Y la palabra de Dios es la palabra revelada por medio del Espíritu Santo para que nosotros conozcamos a ese Dios. Y es una cosa que es muy necesaria entender. El contenido de la palabra de Dios, mis amados, tiene un propósito específico. Es más que un compendio de historias. Si usted se pone a leer la Biblia en su totalidad, se da cuenta que es una sucesión de historias en la cual se está revelando Dios de manera progresiva a lo largo de la historia en su relación con los seres humanos. Y ahí usted le está mostrando, es una especie de biografía de Dios, si lo quiere llamar de alguna manera. Lo que a Dios le agrada, lo que no le agrada, está manifestando su carácter santo, su manera de proceder ante determinadas circunstancias. Entonces, si usted se da cuenta, esta revelación plena de Dios nos está manifestando quién es verdaderamente Dios. Cuando llegamos por ejemplo, al Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 5, versículo 10, nos dice algo que todo creyente debe tener en mente constantemente, mi amado, y es lo siguiente: comprobando lo que es agradable al Señor. Eso nos dice Efesios capítulo 5, versículo 10. La pregunta es, ¿yo como creyente estoy realmente comprobando lo que es agradable al Señor?
La única manera de hacerlo, mi amado, no es de manera empírica, es por medio de la palabra de Dios. Si yo voy a servir al Señor, lo tengo que hacer bajo los estatutos y el carácter santo de Dios manifestado en su palabra. Si usted lee el libro, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, toda la etapa de formación del tabernáculo, todas las especificaciones que Dios le dio, usted dice, oye, pero lo hizo de una manera tan específica, mi amado, porque Dios es santo. Porque Dios no va a dejarle ni a usted ni a mí la manera de que nosotros pensemos cómo queremos servir a Dios. Ahí tienen a Nadab y a Abiú en ese capítulo 10. ¿Qué sucedió con ellos? Entonces, usted se da cuenta que en realidad, si nosotros hoy por hoy no hemos sido, decimos, consumidos a pesar de nuestros errores, mis amados, démosle las gracias a Jesucristo. En serio se lo estoy diciendo. Porque la justificación en Cristo, mi amado, delante del Dios Santo, hace que cuando Dios mire hacia nosotros, vea a su amado Hijo. Porque si Dios mirara hacia nosotros y nos viera a nosotros, mis amados, esos pecados que cometemos constantemente delante de Dios, sin ser justificados en Cristo, créame que la historia fuera muy diferente. Fuera muy diferente. Por lo tanto, aquellos que piensan que pueden incluso justificarse por medio de la ley, mis amados, eso, mire, no les va a funcionar jamás. Porque la transgresión de una sola es transgredir toda la ley. Nadie va a ser salvo por la ley. Efesios 2, 8, 9 nos dice claramente que por gracia somos salvos. Eso no es cosa suya ni mía. Es la gracia de Dios. Es la manifestación del poder de Dios sobre su vida. Y esto es un acto soberano de Dios. No es del que quiere, ni del que puede, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Así que si Dios ha alcanzado su vida, lo primero, mire, dele gracias al Señor de que Dios lo ha hecho, porque la obra no es suya, la obra no es mía. Desde el momento de su conversión, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y un muerto no tiene vida. Espiritualmente no podíamos llegar a Dios. De ninguna manera. Necesitábamos esa vida, y esa vida la da el Espíritu Santo. Desde el momento en que eso se despierta en nuestra vida, mis amados, pues automáticamente es la obra del Espíritu Santo que nos conduce al arrepentimiento y despierta en nosotros una fe que es la fe, que, mis amados, eso es una virtud del fruto del Espíritu Santo. Es la fe para creer en Cristo. Por eso Efesios 2, 8, 9 nos dice claramente que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice la palabra del Señor, pues es don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, cuando entendemos y nos es revelado, mis amados, la persona de Jesucristo, pues entonces, como decía Mateo capítulo 16, versículo 16, como le decía Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús no tardó en decirle, bienaventurado eres, porque no te fue revelado por voluntad de varón y de carne. Esto es cosa de Dios, de mi Padre que te lo dijo. Por lo tanto, el entender eso, mi amado, no es obra humana. Usted no agarra una Biblia y se pone, este es Jesucristo, el Hijo de Dios. Usted lo puede leer 1000 veces, pero sentir realmente, tener la convicción de quién es Jesucristo en su vida, mi amado, solamente el Espíritu Santo de Dios lo hace. Esa es la revelación. Ahí está la revelación.